Bienvenidos a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento, porque la información no es un privilegio, es un derecho. Y ya ustedes se dieron cuenta que me tocó hacer la parte de Segundo Marte, quien no pudo estar en este episodio porque está cumpliendo compromisos ineludibles. Sin embargo, en el próximo episodio lo tendremos aquí. Les decíamos que la información no es un privilegio, es un derecho. Lo decimos y lo sostenemos porque todo lo que hagamos en nuestros hogares, en las escuelas, en la sociedad, debe ser accesible para todo el mundo sin apellidos. Y hablando de accesibilidad, hoy tenemos un episodio que promete ser interesante como ustedes ya se lo están imaginando. Les voy a poner un ejercicio. Busquen por favor en su memoria cuando ustedes estaban en la escuela. Es más, hasta los padres piensen en un compañero o compañera de estudios que no podía estar tranquilo, molestaba a los demás. O si usted es docente, piense en ese estudiante que usted volvía y le explicaba y se quedaba rezagado. O en aquel estudiante que no se podía quedar tranquilo en una silla. Entonces, imagine por un momento que en cada escuela pudiéramos tener a una maestra de apoyo. ¿Lo imaginó? Chévere, ¿verdad? Pues de ahora en adelante usted va a tener plato fuerte porque tenemos con nosotros a Carla Bueno. Bienvenida, Carla. Muchas gracias por tenerme aquí, un placer. Ella es psicóloga escolar, pero esa es su formación inicial. Pero resulta que ella se enganchó de la inclusión, le encantó. No se enganchó desde el punto de vista como que hizo algo por moda. No, quiere decir que quedó enganchada, que quedó entusiasmada. Carla, tú estudiaste psicología escolar. ¿Cuándo entraste a las escuelas desde el rol de psicopedagoga, que es el del que venimos a hablar en este episodio? Sí, yo empecé desde que estaba estudiando. Oh, Eh, yo tenía que costearme mi universidad, mis estudios, entonces el trabajo más accesible era el ser maestra, ser asistente, estar en una escuela, en un centro educativo. Se me dio la oportunidad y en el primer año de mi carrera profesional me dieron la materia de los trastornos, lo que es el DSM, el libro del psicólogo, la Biblia del psicólogo. Y siempre tenía algo que dábamos un trastorno nuevo y yo decía, wow, pero hay un estudiante que él tiene este síntoma ahí. Y entonces mi profesora me dijo, se va a ver que vas a ser muy buena psicóloga. Porque era algo que siempre me llamó la atención. Y siempre el estudiante que más me llamaba la atención era el que presentaba alguna necesidad académica. Y no necesariamente con una mala connotación, sino el por qué está pasando en ese cerebro que no le permite recibir esa información de la misma manera que los otros, que ya sabemos que no todos recibimos la información igual. qué chulo, Carla. ¿Y qué haces exactamente? Porque nos llamó la atención de manera poderosa. Exacto. Es que justamente tu trabajo trasciende el cubículo de psicología, de orientación y psicología. Lo típico de las escuelas es que la psicóloga u orientadora esté en un cubículo y la maestra le traiga al estudiante, yo lo voy a entrecomillar muy bien entrecomillado, problemático o problematizado. Pero tú no, tú entras a las aulas, acompañas al estudiante, a la maestra y también a la familia. Cuéntanos cómo opera esa manera de abordar el apoyo educativo. Yo considero que es básico, porque con la teoría que tenemos como psicólogos, porque no soy solo yo que estoy haciendo este trabajo. Ese trabajo no es de una sola persona, honestamente, se necesita un equipo. Con la información que tenemos, podemos entrar al aula y ver al estudiante en su manera más natural mientras recibe esa nueva información.
Y no solamente vemos al estudiante en sí, sino también se logra entender el entorno en el que está recibiendo la información y de quién él la recibe. Porque todo eso son factores que dictaminan la educación en el estudiante. Me encanta esa manera de abordarlo y de decirlo, porque justamente yo trabajé un tiempo como terapeuta del lenguaje, un tiempo, y luego como terapeuta auditivo verbal. Y justamente uno está fuera del entorno. Entonces, no siempre hay transferencia entre lo que se hace en un cubículo, lo que se hace en la casa y lo que pasa en el aula. Así es. Y que la percepción es diferente. La maestra, conociendo su tema, porque no es la primera vez que lo da, sabe cómo se va o tiene una percepción diferente de cómo el tema se debe percibir. Sin embargo, otra persona que no sea el estudiante, por ejemplo yo, veo que puede ser que la manera en cómo ella lo está dando o cómo se va a percibir el tema, tal vez no sea la mejor manera para todos los estudiantes. Y eso no quiere decir que la manera que da la profesora está mal, pero también nosotros tenemos esa visión un poquito más global de que entendemos que no todos aprenden de la misma manera y que si damos el tema un poquito diferente, vamos a ver más alcance en ese tema. ¿Y en qué momento tú haces ese aporte? Luego de que la docente trabajó el tema y tú notaste que uno, dos, tres estudiantes se quedaron rezagados, o antes ya tú conoces al grupo y sabes que cuando se planifica, tú ahí aportas algunas modificaciones. Es constante. La comunicación entre los profesores y nosotros es prioridad. Porque como dije, el profesor conociendo su tema tiene una manera de cómo darlo y nosotros viéndolo de la manera desde los ojos del estudiante, conociendo las necesidades académicas que presenta, vemos y decimos, bueno, pero por aquí tal vez puede que encontremos este problema. Entonces vamos a evitar esto de esta manera. Y puede ser que en la práctica nos demos cuenta de que no apareció ningún problema y el tema como se dio o se pensó originalmente estuvo súper bien. Hay muchos profesores también que ya de por sí, por su práctica constante dando el mismo tema, se dan cuenta de que hay necesidades que hay que cambiar o cosas que hay que se pueden mejorar o vamos a presentar este tema de esta manera, pero es constante. E inicia en el momento en que un profesor se da cuenta de una necesidad de aprendizaje persistente, porque también tenemos que tomar en consideración que puedes ser considerado un excelente estudiante a nivel académico, pero haya un tema en un grado que se te haga sumamente difícil. O un área completa todo un año. Por ejemplo, matemáticas de octavo fue súper difícil para mí, pero yo no soy mal en matemáticas. Ajá. Entonces puede ser algo también que sea estacionario. Entonces, ¿quién demanda tu atención o reclama tu apoyo? ¿Él o la docente? ¿La familia o el estudiante? ¿Quién dice, Carla, ven que necesito apoyo para poder avanzar? Depende. Casi siempre es el profesor el que da la primera voz de alerta. Porque es un estudiante que lo ve rezagado, que ya ha tomado varias acomodaciones, le expliqué de esta manera, le volví, le expliqué y como quiera, durante un examen no pudo dar la talla, entonces necesito que revisemos esto, entonces vamos a ver y ahí empieza todo un proceso donde se manda a hacer una evaluación, se hacen observaciones del estudiante dentro de aula y también se compara con otros profesores en otras materias. Exactamente. Pero muchas veces es que ya el estudiante viene con eso y ya la familia dice, bueno, miren, él tiene problema en estas o necesita más ayuda en estos temas. Estamos trabajando en su memoria, estamos trabajando en su capacidad de lectura, en su capacidad de discernir, le cuesta seguir instrucciones. Hay muchas veces que la familia ya por casos anteriores tiene esa idea. Y muchas veces es el mismo estudiante en el aula que dice, maestra, yo no estoy entendiendo nada, usted me puede volver a explicar. Y le buscamos entonces la vuelta y vemos a ver cómo funciona. Entonces, ¿cómo es la cosa? Tú estás dentro del aula, la maestra o el maestro están
realizando las actividades didácticas, Ujú. ese estudiante que o él mismo te demandó o tú te diste cuenta o la maestra te dijo, tú te le sientas al lado, le vuelves a explicar, le llevas otro recurso, ¿cómo es? Depende. En mi práctica personal, yo lo trato de hacer lo más natural posible. Si el estudiante se siente lo suficientemente cómodo para pedir mi ayuda, él lo puede hacer y yo lo voy a ayudar. Y si es simplemente como yo me le acerco, te explico en ese momento y si me doy cuenta de que necesita más ayuda, te doy la oportunidad de hacerlo fuera de clases, pero dentro del horario laboral. O sea, Ujú. tenemos dedicado un momento para eso. También puede ser que yo me haya dado cuenta, observando el entorno, de que vea a ese estudiante que uno se da cuenta porque lo ve haciendo o que está tardando mucho en completar. Entonces, uno también se da cuenta que depende, porque siempre se ve, o sea, o yo estoy dándole la vuelta a todo el mundo y veo como que no lo está haciendo bien, mira como que tú lo tienes que hacer, vamos a ver qué tú hiciste, qué podemos mejorar y esta es la mejor manera, y así. Segundo, que no pudo estar presente, lamentablemente mandó sus preguntas. Ujú. Entonces yo me voy a dar el permiso de leer las preguntas que tiene segundo para Carla. Claro. Pregunta segundo que si conoces algún caso en el que una maestra de apoyo sintió frustración al trabajar con un niño o niña que casi no avanzaba en su aprendizaje porque no podía. Claro, me están viendo a mí. Siempre hay un caso. Y creo que el sentir frustración es no necesariamente por el trabajo que uno hace, sino por el hecho de que el estudiante no se permite avanzar. Muchas veces se le da las herramientas, pero el estudiante no tiene la motivación por cualquier situación. A veces existen situaciones externas al estudiante que no le permiten avanzar. Una situación en la casa, un divorcio reciente, la muerte de algún familiar, se está mudando. Ujú. Hay muchas cosas que perpetúan en la educación que no necesariamente pasan dentro del aula. Incluso hasta que no haya dormido bien o que esté pasando por un problema de insomnio o de que no esté descansando lo suficiente, va a dictaminar que también va ese progreso. Entonces mi duda es, ¿quién requiere más ayuda? ¿El estudiante que no está avanzando, que no avanza, que no avanza? ¿O la maestra que está frustrada porque pese a haber cambiado las actividades, el estudiante sigue sin aprender lo que ella quiere? Los dos. No es algo como que se pueda poner en una o en una balanza o en un nivel de prioridad. El estudiante siempre va a ser la prioridad, Ujú. pero también se tiene que tomar en cuenta a esa maestra, porque es, como la palabra lo dice, muy frustrante. Ahí es que voy, porque estamos Sí, hablando de que el apoyo psicopedagógico que tú ofreces, se lo ofreces al estudiante. O sea, el sí, sistema educativo está pensado, bueno, es que el centro, la razón de ser del sistema educativo son los estudiantes. Pero como docente, yo también me coloco en mi lugar, en mi rol, sí. y pienso, es que a veces nosotros necesitamos apoyo de Ujú. alguna psicóloga escolar, de alguna psicopedagoga que me ayude a poder lidiar con mi frustración de que en mi grupo yo conscientemente planifiqué actividades diversas, utilicé el dúo en mi planificación, pero como quiera se me quedaron estudiantes rezagados. Entonces, ¿qué apoyo tengo yo como docente? Es más o a nivel de pensamiento y ayudar a entender a ese profesor que hizo todo lo posible. Pero primero yo siempre, y en mi práctica, o sea, a nivel personal lo hago, muchas veces el progreso del estudiante no depende solo del maestro. Y hay que tomar eso en consideración. O sea, muchas veces que el estudiante avance o no avance no depende del trabajo que hizo necesariamente el profesor. Hay muchas cosas que perpetúan en la educación y en la manera en cómo ese estudiante va a culminar el año escolar. Y se le da todas las herramientas y el estudiante puede ser que no avance y puede ser que no sea por esa simple maestra. Puede ser que, como dije, en la casa pasa algo,
El estudiante está pasando por una adolescencia, cambio hormonal, está más pendiente al nivel social que al nivel educativo, no le pone tanta motivación a la escuela. Hay muchas cosas que se salen de la mano de la profesora. Y yo siempre digo, no, yo siempre me digo a mí, no te lo tomes personal. Y no Ujú. lo digo de la manera como que, ay, yo lo voy a soltar porque si él no avanza es porque él no quiere. No, pero yo sabiendo que ya tomé todas las pautas para que la situación mejore, hasta ahí puede llegar mi trabajo. Porque también tenemos como que la persona no es solo una isla. Ujú. O sea, hay muchas cosas que están dentro de esa isla con esa persona. O sea, mi estudiante no es solamente mi estudiante, o sea, él no vive solo en su propio planeta. También tenemos a la familia, también tenemos su entorno, tenemos su comunidad, que también ayudan a que ese caminar académico sea exitoso. Ahí va, a la familia. Siento que cuando hay un estudiante que no avanza como se requiere, como demanda el currículo, no siempre, pero creo que la mayoría de las veces hay una familia detrás con mucha ansiedad, igual con mucha frustración, o a lo mejor con tanta presión para que su estudiante brille, para que su estudiante destaque, perdón, su hijo, su hija destaque. ¿Qué haces con las familias? Se mantiene la mayor comunicación posible y que te permita a la familia un nivel de comunicación que sea factible y que sea directo. O sea, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que estamos viendo, esto es lo que sugerimos y esto es lo que vamos a hacer. También, y en esa comunicación, no solamente soy yo que tengo que comunicarme, sino también agregar al profesor para que sea una comunicación de tres, porque las tres personas estamos trabajando por la mejoría de una sola. Entonces, cuando existe esa comunicación, esa triada en esa comunicación, se nota la diferencia y se nota la mejoría. ¿Cómo diste el salto de maestra sombra, que era como se decía en el siglo pasado, que no decimos más maestra sombra porque no es adecuado? Eh, Tiene una tenemos, connotación negativa. así mismo es, tenemos maestras de apoyo, psicólogas escolares como Carla Bueno, psicopedagoga realmente, que funge como maestra de apoyo, pero venías del modelo de maestra de apoyo una a uno. Entonces, ¿cuándo diste el salto de Carla a un estudiante, a Carla al resto del aula, a Carla al resto de la escuela? La, el sistema educativo donde estoy laborando ahora mismo me lo permitió. O sea, hubo un cambio. Bueno, ya yo llegué cuando el cambio creó, pero en algún momento hubo un cambio en donde se notó la necesidad de que no solamente un estudiante dentro de un aula tiene la necesidad. Y también la idea de que la necesidad académica no surge desde el inicio del historial académico del estudiante. Puede ser un estudiante excelente en primaria y en secundaria. Los temas son más complicados, está pasando por una adolescencia, hay muchos cambios hormonales, cambio de pensamiento, cambio de carácter que perpetúan en la educación y por ende ahora presenta diferentes necesidades. Cuando se hace ese cambio de mirada en la educación y en las necesidades académicas, entonces se entiende de que no es necesario o no es suficiente hacer un uno a uno, porque no solamente es uno que necesita la ayuda, son todos. Claro. Y yo siempre digo a las maestras con las que he elaborado, la acomodación que le pensamos hacer a un estudiante le puede beneficiar a todos. Le beneficia, de hecho, Y sin puede ser que a peros. algunos no, pero le aseguro que a la gran mayoría les va a beneficiar. Entonces, ¿por qué solo beneficiarán uno cuando podemos hacerlos Mi todos? truco para los docentes cuando trabajo en talleres de atención a la diversidad es, miren, planifiquen para los extremos, los que están a la derecha de la campana de Gauss y los que están a la izquierda. Y esas acciones, empléenlas para el resto de los estudiantes. Y ustedes van a ver
Y esa es la solución. Esa es la varita mágica. Carla, otra pregunta que me mandó Segundo. ¿Qué posibilidades de apoyo hay para un estudiante con autismo si la psicóloga del centro no tiene las competencias para manejar los arrebatos de ansiedad? Este caso es real. Es de una escuela en donde tienen un colegio privado, en donde hay un estudiante con autismo. No sé en qué nivel de apoyo requiere, uno, dos, tres, no lo sé, no me lo dijo, pero tiene unos arrebatos de ansiedad, manifiesta unos comportamientos que son inmanejables para la psicóloga, para la escuela. Asesorarse, asesorarse primero. Y comunicar con la familia. La comunicación con la familia es crucial porque la persona que mejor conoce a tu estudiante va a ser mamá y papá. O incluso hasta el hermanito. A veces el hermanito lo conocen mejor que los padres, Yo porque creo lo que ven sí. con otros ojos y ven unas realidades que esconden. Y te dice, ella está diciendo tal cosa. Sí, exacto. Entonces, averiguar qué pasa en casa y si esas mismas cosas pasan en la casa. ¿Y qué podría ser? ¿Qué cosas en común se ven entre los detonantes? Documentar esas crisis. Entender qué momento, en qué contexto y hasta con qué persona o materia sucedieron esas crisis. Porque tenemos que recordar que el autismo, una de las características más comunes, porque no está dado como un hecho, sino es la más común, es los problemas en la comunicación verbal, pero también el comprender las necesidades sociales del entorno. Entonces, puede ser que ese estudiante no le guste a una materia, que tenga un estudiante ahora mismo así, no le gusta lengua española, no le gusta sociales, Ajá. y en esa clase él presenta comportamientos que no presenta en En otras las demás. clases. Entonces, ¿qué se sugiere ahí? ¿Qué se propone? Documentar primero y documentar de manera detallada, como decía, hora, lugar, qué pasaba en el entorno, hablar con la familia y buscar ayuda externa, multidisciplinaria. Si el estudiante está diagnosticado, ¿cuándo fue diagnosticado? ¿Qué tanto tiempo tiene ese diagnóstico? Porque es variable. O sea, ahora en Sí, diciembre puede presentar una no necesidad, un nivel de necesidad y luego en marzo otro. no así tan drásticamente, Ujú. pero sí, si por ejemplo fue diagnosticado a los 4 y el chico tiene 13, se debe hacer el diagnóstico de nuevo. Oh. Porque hay un hito Ujú. y es los que trabajan con autismo, principalmente en edades mayores, nos hemos dado cuenta de que hay dos grandes regresiones. Está la regresión en la infancia, Ujú. donde mi hijo hablaba y a los 9 dejó de hablar, Sí. o mi hijo comía de todo y a los 4 ya no come de nada. Me toca de cerca el caso. Tengo un nietito que igual hablaba y sí, alrededor de los tres, dos y pico, tres dejó de hacerlo. Exacto, las regresiones en la infancia son comunes, pero luego hay otro tipo de regresión que viene con la adolescencia o con la adultez, o en las dos, El mismo niño el o mismo niña niño, que el mismo niño. evolucionó, el mismo niño que a los 3 años fue diagnosticado con autismo, evoluciona para bien. Y luego en la adolescencia puede haber regresión. Sí, y la regresión viene a nivel biológico. El cuerpo cambia, yo no entiendo lo que está pasando. También ahí se forja mucho el carácter, sale lo que es más de lleno su personalidad. ¿Qué pasa con cualquier estudiante, con cualquier chico, tenga o no una condición? En la adolescencia siempre eso es, para los padres eso es lo peor, lo que más se teme, porque cambian, se rebelan. Lo mismo pasa con chicos con cualquier tipo de condición, porque la biología no se niega. Pero entonces también pasa que le damos terapia a nuestro hijo Ujú. hasta los 12. Ya luego de los 12, yo entiendo que ya él hizo un gran avance,
Ya yo no tengo que llevarlo a terapia ocupacional, ya yo no tengo que llevarlo a terapia del habla, por ejemplo. Entonces ya él ya está hablando, entonces yo voy a parar. Entonces llega luego, Ok. por ejemplo, 15, 16 años, tiene cuánto tiempo sin terapia, 4 años. Ujú. Entonces viene viviendo nuevas cosas, nuevas situaciones, me cambia el cuerpo, pero también me estoy dando, soy más consciente a nivel social de lo diferente que soy, de que no soy igual que los otros, de que hay cosas que yo no entiendo, de que tienen noviecita y yo no. Entonces, eso también les hace tener regresiones. Wow, increíble. Carla, es maravilloso lo que estamos conversando, sin embargo, el tiempo es implacable. Yo quiero que por favor tú te comprometas con nuestros amigos y amigas a regresar, Claro porque que se me sí. quedaron inquietudes en el tintero, Y yo pero también venía muchas con muchas ganas de importantes. hablar Qué y bueno. de compartir. Qué bueno, pues yo creo que la vamos a tener que dejar para una próxima ocasión en donde tú tan gentil y amablemente nos sigas orientando, nos sigas diciendo cómo funciona, cómo opera todo este mundo del apoyo psicopedagógico, Claro que sí. porque quiero seguir viéndolo desde el punto de vista de los retos que enfrentan los docentes y que enfrentan las familias, porque definitivamente todo lo que haces con los estudiantes lo estás haciendo muy bien y funcionan. Entonces yo quiero llevarte un poquito más allá. Así es que de mi parte, muchísimas gracias, Carla. Me gustaría que por favor a esas familias que te están mirando de aquel lado, papi, mami, y también, Profe, sí, profes y también sociedad en general, los animes. ¿A qué? bueno, uy, hay muchas cosas por qué animar. Los animo a no tirar la toalla. Yo siempre digo que, que es difícil, pero no es imposible. Y también los animo a cada cierto tiempo a hacer un cambio de mirada. Porque a veces nos estancamos en un estado depresivo y dejamos de ver las cosas buenas que tenemos o que tienen nuestro estudiante, nuestros hijos, hasta nosotros mismos. Y nos quedamos ahí en esas cosas negativas y no vemos los avances que aunque son pequeños, siempre son avances. Excelente, muchísimas gracias, Un Carla. placer, muchas gracias por El placer tenerme. es nuestro. Esta es tu casa. Considérala tu casa desde hoy y para Ah, siempre. pues yo voy a venir a cada rato. Por favor, los animo a todos y cada uno de ustedes a que le den like a estos videos, a que los compartan, a que los vean en televisión, porque los sienten mucho mejor, los escuchan y los ven mucho mejor. Recuerden que nosotros tenemos la misión de poner accesibles todas las informaciones que circulan para que ustedes puedan incorporarse al mundo del saber, pero con facilidad. Entonces, por favor, comparta estas informaciones. De igual manera, los animo a comunicarse con Access Team en todas sus plataformas, @AccessTeamRD, y a comunicarse al teléfono 849-815-4425 para consultoría, para interpretación en sus eventos o para tomarse un café con Jonathan Javier, el CEO. Disfruten mucho, por favor, no dejen de suscribirse quienes aún no lo están. Y también queremos agradecer para despedir este episodio a nuestro control master, un genio de la computadora, Brian González. Muchas gracias, Brian. Hasta otro episodio.